Familia con fraternidad, buenas tardes, espero que se encuentre muy bien en este día que nos ha regalado el Señor, que aunque está frío y lluvioso, también es un día hermoso porque recuerden que la lluvia es un mecanismo que Dios utiliza para nutrir nuestro planeta. Vamos a continuar con el estudio del libro de Proverbios en el capítulo 31. Habíamos llegado hasta el versículo 9 y hoy vamos a continuar meditando en el versículo 10 en adelante, en un tema bastante especial y muy amplio en estudio y que se puede estudiar bastante, pero vamos a tocar algunos puntos importantes del versículo 10 al versículo 19 y el día de mañana estaríamos finalizando este capítulo del libro de Proverbios. Les leo a su favor, dice así la palabra del Señor. Proverbios capítulo 31 versículo 10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Es maravilloso leer este texto y aunque es un texto que se puede prestar para controversias, como muchas cosas de la palabra del Señor malinterpretadas, este texto en específico, hablando de esa mujer virtuosa, de esa mujer valerosa, de esa mujer valiosa en el hogar, no habla de una mujer encerrada en su casa, habla de una mujer que vela por el cuidado de su familia, de su esposo, pero aparte es una mujer que sale y trae provisión a su hogar y que es capaz de fructificar esa provisión, que reconoce un buen negocio. Y vamos a analizar algunos de esos versos de forma detallada para entender un poco mejor lo que la palabra del Señor dice en este texto. Entonces, cuando comenzamos leyendo los primeros versículos, del versículo 10 en adelante, pues notamos que esta mujer virtuosa es una mujer capaz, una mujer de un carácter fuerte y que su precio es mucho mayor, o sea, entre comillas su precio, porque no es que se le dé valor a la vida humana, pero exaltando esa virtud de esta mujer, dice que es mucho más valerosa, mucho más valiosa que lo considerado más valioso en esa época, que eran estas piedras preciosas. No es solo ese tipo de mujer o de persona que se esfuerza por verse hermosa, sino que aparte de su belleza, aparte de ese esfuerzo, su esfuerzo no va en dirección de la vanidad, sino que su esfuerzo va en dirección de fortalecer y cuidar su hogar. Entonces en el versículo 10 vemos que su valor es infinito, entre comillas. En el versículo 11 dice que no carece de ganancias, su hogar es fructificado, obviamente por la labor de su esposo, pero también por la labor de esa mujer que brinda seguridad y cuidado a su hogar. Todo lo que hace contribuye al bienestar de su esposo, según el versículo 12. Es incesantemente industriosa, o sea, es emprendedora, es capaz de generar buenos negocios y esos negocios no los utiliza en beneficio propio, sino para su hogar, para que su hogar crezca, para que su hogar sea abundante. El fruto de sus manos, en el 16, es mejor con sus ganancias. La frase que se utiliza en estos versos cuando dice ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, literalmente en el original quiere decir que aparte de que utiliza vestidos muy bonitos, cuando debe de trabajar no se preocupa por su cuidado, o sea,
yo no hago ese tipo de trabajos porque me daño las manos o el cutis o cualquier otra cosa de estas, sino que cuando debe de trabajar, cuando es el momento, tiene la capacidad de enroscarse las mangas de su vestido, de arremangárselo bien y comenzar a trabajar. Esas son características de esta mujer virtuosa que la Biblia nos cuenta en este lugar. En el verso 17 entonces ha de interpretarse como sus esfuerzos para arremangarse y atarse el delantal para no ser estorbada en su trabajo. No da prioridad a su belleza, no queriendo decir que es descuidada, sino que su prioridad es el sostén y el cuidado de su hogar, y cuando debe esforzarse en el trabajo, lo hace. No significa, en el versículo 18, cuando se refiere a la frase su lámpara no se apaga de noche, no significa que trabaja día y noche, no. Recordemos que la palabra del Señor también nos indica que debemos de descansar. Lo que implica es que tiene cuida su hogar en cuanto a las reservas de aceite. Recordemos que en el contexto de la palabra del Señor pues no había electricidad y la iluminación no funcionaba con electricidad ni con bombillas como lo conocemos nosotros, sino que las lámparas eran de aceite, y obviamente para que la lámpara funcionara pues debería de tener su combustible. Esta mujer dice que está capacitada y siempre vigilante de que nunca carezca este elemento en su hogar, o sea, de que nunca carezca la luz, no que trabaje de noche, sino que hay abundancia de ese combustible por su cuidado en su hogar. Y en el versículo de Proverbios, el versículo 19, dice que el uso y la rueca eran instrumentos utilizados en la preparación manual del hilo para tejer las telas. Es una mujer que pues obviamente, si tomamos literalmente este texto, no implica que nos tenemos que poner a tejer, ¿no? Está hablando de una mujer que tiene la capacidad y el conocimiento y el esfuerzo necesario para proveer para su hogar, el cuidado de las ropas, de lo esencial de su hogar. Y es aquí donde se abre ese amplio debate y decimos, siempre hemos discutido a la luz de la palabra de Dios, no es que la mujer no debe trabajar porque tal versículo lo dice, es que el hombre es el que trabaja, es que allí o acá, pero acá en Proverbios, finalizando, siendo la conclusión de este capítulo, vemos tan hermoso poema que se redactó a esa mujer virtuosa, a esa mujer capacitada para trabajar, pero todo su esfuerzo siempre enfocado en su esposo y en sus hijos, en su hogar. Y creo que hemos desviado la mirada siempre en debatir si debemos de trabajar o no, si estamos en una sociedad machista o no, si la palabra de Dios es machista o no, y no nos fijamos en los detalles que nos quiere enseñar. Tanto la mujer virtuosa como también el hombre virtuoso que se predica en otros textos, inclusive en las cartas de Efesios y Gálatas, cuando habla de la familia, pues la invitación siempre es: sométete a Dios, Él te provee sabiduría y Él provee para tu hogar y te guía. Esta mujer virtuosa, si nos ponemos a hacer un paralelo de quizás mujeres de su vida con las características de esta mujer, quizás no las tengamos, ¿cierto? Quizás no se tenga esas características, pero ese es el punto. Nosotros no tenemos las características de la perfección, solo logramos ello cuando sometemos nuestra vida a Dios, cuando dependemos de su poder, cuando Él derrama de su sabiduría sobre nosotros. Aquí no está hablando de una mujer del mundo, está hablando de una mujer que es sabia y que se somete a la autoridad divina, y esa es la característica principal de la cual se derivan todas aquellas que hemos leído. Muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Les invito a que mediten ampliamente en este fragmento de la palabra del Señor, y el día de mañana estaremos finalizando este estudio. Que terminen de pasar un hermoso día y que Dios los bendiga enormemente. Hasta pronto.